Proyecto Quiriquiri, una aventura para la vida. El proyecto Quiriquiri es un proyecto que hemos creado aquí en Ocumare del Tuy a partir de la emisora comunitaria La Tuyera 102.1 FM, una radio comunitaria, donde estamos tratando de impulsar una actividad ambiental a favor del río Tuy. Nosotros estamos promocionando al río Tuy a objetos de recoger información que permita a las autoridades y que permita a la comunidad elevar los niveles de conciencia, elevar los niveles de conocimiento. Vamos a emprender el segundo reencuentro con el río Tuy y vamos a salir desde aquí, desde el Cuerpo Bombero, donde está cercano el río Tuy, y vamos a llegar hasta el río, hasta Paparo, en el Mar Caribe. Está viendo que esto es una aventura, ¿no? Sí, señor. Sabroso. Voy para allá. Lo que estamos tratando de mostrar es, primero, promocionar el río como ente acuático del estado Miranda, como ente importante dentro de la vida de los tuyeros y de la zona metropolitana. Segundo, recoger información, tal como lo estás haciendo tú, de todo el componente acuático, fauna, aves, agua, vegetación, etcétera, etcétera. Tercero, esta información debe servir para darles a las instituciones públicas y que intenten darle mayor velocidad al saneamiento del río Tuy. Un río que es importante para la vida acuática de estos municipios y sobre todo la región metropolitana. No sé si te di el otro día que la olla hidrográfica del río Tuy recibe un impacto de más de 4 millones de habitantes y cerca de 5.400 empresas. Esta situación realmente es preocupante. Y por eso las instituciones públicas y privadas deben hacer algo por el saneamiento del río Tuy, un río que es de gran importancia para, como dije ya, para la vida silvestre. Por segundo año estamos cumpliendo como se dice, el objetivo, la misión, para sacar un buen objetivo en el recorrido del valle del río Tuy, durante toda su riviera, gracias al sueño realizado del profesor Hernán Canelo. La evaluación que estamos haciendo aquí es que serviría para el turismo de aventura real que queremos hacer, o que por lo menos estamos proponiendo que alguien lo desarrolle o nosotros mismos, pero este sector aparentemente sería el adecuado, por varias razones. Primero porque el agua los niveles de agua están bien llanos, la altura es bien adecuada, el ancho bastante también adecuado y se puede remar con tranquilidad. Montamos en un árbol, ¿no? Ahí voy. ¡Agárrate, vos! ¿Qué te parece la aventura, Mario? Es buenísima, espectacular. ¡Carajo! ¡Compra el agua! ¡Hombre, el agua! Mosca, pues, agarraos. Agárrense que ya Agarraos. Agarraos. ¡Hay agua! Aquí. Ok, no. Boca ahí con el pomo. Ok. Sí, pero se van a caer por candela. Boca con los pies, juega con los pies. ¡Ay, ay! ¡Salud! Boca, que no se vaya. Mira la piedra. Agarrado todo. ¡No hay nada! Agarraos.
mira ese tronco ahí, pendiente, Canelo. Aquí está. Aquí está. No, ya está agarrado. Dale para adelante, Pedro. Ya va, que aquí nos quedamos pegados. Mira, está la basura, mira. Cerrada. Dejamos la aventura y nos integramos nuevamente con la naturaleza. El objetivo final es el rescate y preservación del río Tuy para las generaciones futuras. Pero para esto hay que luchar contra los actores industriales que están dañando el río. Esta actividad destruye su lecho natural, donde crecen las distintas especies, provocando el desequilibrio ecológico que al final producirá la muerte del río. Asimismo, el saneamiento del Guaire, principal afluente del río Tuy, y que lo contamina en un 60%, debe avanzar a paso veloz. El saneamiento del Guaire también es el saneamiento del río Tuy. Comunidad de San Bernardo, arriba. Esta jornada ideológica de difusión también integra a las comunidades a lo largo de las riberas del Tuy, quienes preocupadas por el saneamiento y recuperación del río se acercaron a darnos su apoyo entusiasta. El ganar aliados en las comunidades constituye una de las estrategias del proyecto Quiriquire para el rescate del río Tuy. La vida de los pobladores del margen izquierdo del río Tuy en Guatopo es ingeniosa. Su sistema de transporte aéreo les permite estar en contacto con la carretera. A 100 metros adelante veremos pasar uno de estos transportes. La riqueza natural de la lluvia en estos bosques tropicales permite que las personas en el Tuy o en Caracas podamos beber agua. Si muere el río, morirá también el bosque. Y si ambos mueren, nuestros balseros están exhaustos. Siguen avanzando hacia el puente de Aragüita. No pudimos mostrar imágenes por lo difícil de ese tramo. Al final salieron triunfantes. Una vez más, vencimos a los rápidos del Salto del Diablo o Salto Belkis. Parte de la aventura lo constituyó también el despliegue que realizó la Reserva Militar en el rescate de los balseros que venían desde Aragüita hasta Panaquire. Un motor se dañó. El avance fue muy lento. Un bote remolcaba al otro. Da la impresión de que se los lleva al río. Sorpresa, tenían apagado el motor bueno para encenderlo en este momento.
La difusión de los documentales es prioridad del proyecto Quiriquire. De esta manera, nos integramos en las comunidades en jornadas de discusión de ideas y participación, en la búsqueda de las mejores soluciones. A las 9:08 nos encontramos. Mira, está pescando, está pescando. Pescaron un corroncho. Pescaron por rocha, ¿no? El medio porque está clavando y yo estoy como Vamos a entrevistar a Graterol, a Ramírez, a los cuatro de una vez. Bueno, buenos días en la segunda arrancada, segunda partida del proyecto Quiriquire. Estamos acá apoyando en el dragado del río Tuy, esperando que se nos cumpla ese sueño. Como primero Francisco Ramírez, bombero de Miranda. Me siento orgulloso de prestar todas las colaboraciones de los respectivos de seguridad en este proyecto, que es un proyecto muy satisfactorio. Vengo de la comunidad de Mararito, pumareño, 100%. Desde pequeño he visto este río y lo estoy viendo que poco a poco se está dañando más. Y yo he adquirido un compromiso ciudadano de preservar este río. En estos momentos nos dirigimos hacia el Mar Caribe, hacia Paparo, y en ese sentido acabamos de salir. Y bueno, y aspiramos que en 4 horas estemos allí. Debo indicar además que la contaminación se sigue viendo, se sigue observando. Como ustedes han observado, sigue bajando gran cantidad de materiales sólidos, sobre todo plásticos, cauchos, repuestos de vehículos, etcétera, etcétera, lo que significa que vamos a seguir trabajando para seguir llevando conciencia a todos los tulleros, a los barloventeños y sobre todo a los caraqueños, para que aligeren de alguna manera el saneamiento, no solamente del río Guaire, sino del río Tuy. Aspiramos que las diferentes plantas de tratamiento en las que el presidente Chávez ha metido muchos recursos se terminen definitivamente. Entre la marea del plástico avanza el proyecto Quiriquire rumbo al Mar Caribe, descubriendo lastimosamente la presencia de la industria del plástico en el río Tuy. Es evidente que los niveles de contaminación que tiene este río deben llamar a la reflexión a las instituciones públicas, al gobierno nacional, a objeto de que lo más rápidamente que podamos hagamos del saneamiento del río Tuy una realidad. La belleza de la vegetación, la arboleda, los bosques tropicales que ustedes pueden ver, contrasta con la cantidad de envases de plástico con las tapas roscadas que van llegando a esta zona del río. Bueno, si queremos agarrar cámara, la tenemos aquí cerquita, ¿no? Llega más cerca para ver. Ah, sí, después este es el puente que va hacia Río Chico. ¿Cómo se siente esa tripulación, esos marinos? Habla bien. ¿Qué dice? Aprovechando la experiencia y tomando apuntes de todo. Ajá. Café caliente, café caliente. Está bueno. El paisaje es maravilloso. El desarrollo del turismo nacional e internacional es factible. Pero para esto, lo primero es rescatar nuestro río Tuy, con la participación activa de todos, comunidades, empresas, gobierno y Estado.
compré unos coroticos en el río Tuy. Mira, compré refresco para refrescar. Compré cera para encerar aquí. Compré pintura para pintar el bote. Mira, champú también compré. Champú. Compré mayonesa. También compré desodorante. Compré enjuague para el cabello. Agua mineral para refrescarlo. Una crema para suavizar la piel. Mi amigo Nariz, que le hace falta una chola, se la compré también. Mira, aquí está. ¿Dónde dijo que compró todo eso? En el gran mercado de Río Tuy. Mira, ¿cómo? Barato. Barato, me salió gratis. Lo quise vestir a la mano y véngase. Todo a mí. No, esto me salió gratis. Todo barato. Todo barato. Es un gran mercado aquí. En el gran mercado del Tuy. Del río Tuy. Del río Tuy. ¿Y con quién tiene que hablar para comprar todo esto? No, véngase y compre. Aquí de todo. ¿Y a quién invitas? Vean a los anchos del río. ¿A quién invito? ¿Sabes quién yo voy a invitar? Voy a invitar a las comunidades. A las comunidades. Organizadas. Para que vengan y vean A la comunidad organizada. mercado. La comunidad organizada con los consejos comunales. Está más barato que el mercado. Estamos para que hagan mercado en el río Tuy. Ok. Está más barato que el mercado. Súper barato. ¿Sabes quién yo le voy a invitar? Al Ministerio de Ambiente. Para que venga a comprar. Yo le aseguro que a ellos les va a encantar esta gran cantidad de productos que yo compré hoy. Mira el olor, escúchame el olor. Un año más. Voy a aprovechar para hacer una siguiente propuesta, y es que debemos crear una única actividad en torno al río Tuy, es decir, los alcaldes de las diferentes orillas del río Tuy deberán concordarse en una sola política a ver de conseguir los recursos que permitan construir espacios para que el río Tuy sea rescatado. Creo que los tuyeros, tanto como los venteños, debemos procurar crear una ley que nos permita ir a la Asamblea Nacional a efectos de echar adelante vía ley algunas actividades que permitan construir o reconstruir el medio ambiente que está roto en el río Tuy. ¡Chao! ¡Échate! ¡Ay! Bueno. Sargento primero, Antonio Rivas. Me siento muy contento por esta segunda oportunidad. Luisa Ríos. Sargento primero, Cruz Brito. Soy la cabo segundo de reserva, batalla de Charallave. Mi nombre es Hernán Canelo. Mi nombre es García Libardo. Bueno, mi nombre es Elida Aria. Me llamo Mercedes. Habla Lacey Flores. Mi nombre es Luis Díaz. Mi nombre es Rafael Moctezuma, reconocido como Sacamuerte de los Valles del Tuy. Sandy Brito, periodista y miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Mi nombre es Daisy Pene. Mi nombre es Rodín Méndez. En nombre del proyecto Quiriquiri, habla el cabo primero Reserva, ahora Milicia Nacional. Muy buenas tardes, soy el compañero Hernández Nicolás Antonio. Mi nombre es Sargento segundo Alvarado Juan. Mi nombre es el cabo primero Manuel Ramón Delgado. Soy el cabo primero Vicente Emilio Terán Pérez. Mi nombre es Orlando Francia. El potencial turístico del río Tuy se ve opacado por todos y cada uno de estos focos de contaminación. Caracas y el Tuy deben conocer de los múltiples beneficios que traería una industria turística
manejada por las comunidades que hacen vida a las orillas del río Tuy. Por tanto, combatir la contaminación del río es competencia de todos. Convirtámonos en soldados para combatirla y trabajemos por consolidar la primera industria turística nacional, administrada exclusivamente por las comunidades. Las fuentes de trabajos dignas y remuneradas crecerán significativamente. Seamos amigos del río Tuy. Esta vergüenza poco conocida por caraqueños y tulleros pasa desapercibida por la complicidad de todos. Esta alfombra de plástico está cambiando la ecología. En algunos años quizás la muerte del río Tuy. En ese caso ya no será posible un desarrollo turístico porque no habrá río. Y si se va al río, poco a poco todos sus territorios cercanos en desiertos se convertirán. Esta alfombra de plástico es problema de todos. Incorpórate al proyecto Quiriquire para que juntos logremos consolidar el saneamiento, rescate y recuperación de nuestro grande y hermoso río Tuy para nuestro beneficio. Todos al rescate del río Tuy. Si es posible sanear el río Tuy con el esfuerzo de comunidades, empresarios, alcaldía, consejos comunales, gobernación, Ministerio del Ambiente y el Estado venezolano. Ahora nos toca volver la mirada hacia el río Tuy y emprender su regeneración. Proyecto Quiriquire, una aventura para la vida.